Perfecto. Vamos a continuar entonces. Mire, ahora tenemos nosotros un modelo que es un modelo de tipo determinístico y a este modelo me están pidiendo que le haga un análisis de sensibilidad, es decir, que determine las variables que inciden más en el modelo. Entonces, para hacer un análisis de sensibilidad necesitamos habilitar el Crystal Ball. Entonces, me voy a ir a archivo, me voy a ir a opciones, complementos, complementos con, ir, Crystal Ball, aceptar. Ya tengo el Crystal Ball instalado. Perfecto. Ahora, vamos a usar la herramienta, más herramienta, nos vamos a análisis tornado. Y me pide, ¿cuál es la variable de salida? Bueno, yo quiero analizar la capacidad promedio de pago. Siguiente. Luego me pide, agregar rango. Vamos a colocar las variables de entrada a esta tasa. Y le voy a dar aceptar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me está cargando la variable de entrada y le voy a dar siguiente. La respuesta que me la bote en el libro existente. Ahora, aquí lo interesante, que lo que va a hacer el análisis tornado, ¿qué es? Va a agarrar cada variable. Por ejemplo, va a agarrar la variable precio de venta y al valor base, que es 400, le va a sumar 10% y luego le va a restar 10%. Le va a sumar 10 y le va a restar 10. Y va a generar un resultado y lo va a guardar. Va a ser un análisis ceteris paribus, es decir, va a coger el precio de venta y todas las demás variables las va a mantener constantes. Luego va a agarrar el costo variable y nuevamente le suma 10, le resta 10 y guarda el resultado. Eso va a ser con cada una de las variables que seleccionamos. Cuando dice 5 puntos de prueba, ¿qué quiere decir 5 puntos de prueba? Quiere decir 0% sin cambios, más 5%, y luego más 10%, luego menos 5%, y luego menos 10%. Tenemos acá 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos de prueba. Y me va a generar dos reportes, el tornado y el spider. Y aquí dice mostrar las 40 variables superiores, es decir, en modelo complejo, pues se espera que tengamos muchas variables de análisis. Acá tenemos, fíjense, no tenemos muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables, que es menos de 40, así que me lo va a mostrar todo. Y le doy ejecutar. Y miren cómo va cambiando todo, va cambiando todo. Y espero reporte. Esperamos el reporte. Y aquí la variable que estoy analizando es la capacidad de pago. Promedio. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando que la variable que más incide es el precio de venta, la segunda el costo variable, la tercera la cantidad vendida, la cuarta es el préstamo, y así sucesivamente. La variable que menos impacto tiene son los gastos de mantenimiento.
que es la variable que tiene menos incidencia en la capacidad de pago. En cuanto a los colores, claramente identificamos que el rectángulo azul, cuando está a la derecha, ¿qué quiere decir esto? Que claramente de que si el precio de venta sube, se espera que la capacidad de pago aumente. Cosa contraria ocurre con el costo variable, porque si el costo variable unitario aumenta, entonces la capacidad de pago se deteriora. Entonces, la posición de los colores me indica la relación directa o inversa que puede tener la variable de entrada con respecto a la variable de salida. Si los rectángulos azules están a la derecha, implican relaciones directas, como el caso del precio de venta, la cantidad vendida y el plazo. Claro que sí, que a mayor plazo, más capacidad de pago, porque si el plazo es mayor, la cuota es menor, y a menor cuota, mayor capacidad de pago. Ahora, las variables con las cuales se tiene una relación inversa son el costo de venta, el monto del préstamo, claro que sí, porque a mayor monto de préstamo, menor capacidad de pago. Este mismo análisis lo hace el Spider. Voy a dar doble clic encima. Me gusta este de aquí, sí, me gusta este gráfico, ya que voy a colocar la capacidad promedio de pago. Capacidad promedio de pago. Aquí el análisis es el mismo, solo que se lo muestra de otra forma. Acá lo estamos viendo con pendientes, donde tenemos rectas. Si la recta es totalmente horizontal, desde el punto de vista matemático, estamos hablando de una pendiente igual a cero. Sin embargo, en la medida de que tenemos más rectas, por ejemplo, en este caso, tenemos la recta 1, de acá tenemos la recta 2, claramente L2 tiene más pendiente que L1. Entonces, a mayor pendiente, quiere decir que la variable tiene más incidencia en la variable de salida. Y la relación que existe puede ser directa o inversa. Si la pendiente es positiva, denota relación directa. Ejemplo, claramente aquí podemos identificar el precio de venta, cuya pendiente es claramente positiva, indicando relación directa entre la variable de entrada y la variable de salida. Sin embargo, observen esta pendiente, que es negativa, y corresponde a qué? Al costo área unitario. ¿Sí? Como la pendiente es negativa, quiere decir relación inversa entre la variable de entrada y la variable de salida. Colegas, debo preguntar, ¿se entiende qué es lo que nos muestra el tornado y el spider? Sí, Perfecto, gracias. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando veíamos las variables de entrada? Habían variables que la empresa tiene control, cierto control, como el precio de venta, estos señores, la empresa puede decidir el nivel de deuda que quiera tener, claro, con una limitante, y existen variables que tenemos menos control, como ser el costo de venta, la cantidad vendida. Pero de todas estas, la variable que quizás menos controlamos son las ventas. Entonces, es ahí
donde vamos a ver esta pregunta, me dice que convertir el modelo a uno probabilístico, incorporando una distribución adecuada al volumen de ventas, asumiendo una variabilidad que la empresa no puede, aquí, claro, asumiendo que puede variar y la empresa no puede controlar totalmente esa variable. Y determine la probabilidad de cumplir con la cuota del banco durante los 12 meses del año. Es decir, me está diciendo, si esto cambia, si esto cambia de manera aleatoria, ¿cuán probable es que cumplamos el pago de los 12 meses? Es ahí donde entra el Crystal Ball y transforma este modelo de determinístico a probabilístico mediante el siguiente procedimiento. Nos vamos a Crystal Ball y lo primero que vamos a decirle, queremos 5.000 escenarios. Vamos a generar 5.000 escenarios. Donde la variable de salida va a ser esta señora de aquí. Voy a darle definir previsión, clic, número de meses de cumplimiento, meses, aceptar, y la variable de entrada, que es la cantidad vendida, a esa variable lo que voy a hacer es definir su posición, es decir, le voy a asignar un comportamiento. Aquí tengo diferentes distribuciones a usar para cada variable, tanto continuas como discretas. Y si no nos gusta ni una de esas, tiene la opción de que armemos nosotros nuestra propia distribución. Pero en este caso, como tenemos historia, yo le voy a dar ajustar. Y le voy a decir agregar rango. Y como rango, me voy al anexo 2. Y en anexo 2 me da las ventas anuales históricas de la empresa. Periodos, como tiene 80 años de historia, tengo el registro de todos esos 80 años. Y lo que estoy haciendo, al Crystal Ball le estoy cargando la historia. Y luego le digo, aceptar. Y luego me dice, ok, voy a buscar la mejor distribución de acuerdo a ciertos parámetros. Y le voy a decir, aceptar busque. Y me dice, no se ha encontrado ajuste válido para una o varias distribuciones. Entonces no pasa nada. Yo quiero que me des las mejores. Las que no pudiste, no pudiste. No importa. Dame las mejores. Y fíjense que el Crystal me dice, ¿sabe qué? He analizado la hipergeométrica, geométrica, binomial, Poisson, uniforme discreta, pero la mejor es, de acuerdo a tu historia, es una binomial negativa. Y yo le digo, aceptar, estoy de acuerdo. Y este es el comportamiento histórico de las ventas. Donde claramente lo más probable es entre 16.000 y 36.000. Lo menos probable son las colas. Las colas tienen menor probabilidad de ocurrencia. Le digo aceptar. Y se me marca de color verde. Y aparece un comentario donde me indica la variable y los parámetros asociados a la distribución. Entonces, ¿cuántas pruebas voy a hacer? 5.000. Bien interesante. Voy a alejar un poco la pantalla. Ahí, 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 ahí. Publicarán. Ahí. Quiero que observen esto. Hago aquí un clic.
En ese escenario, ¿sí? Seguimos en 12. Ah, caray. Este escenario no es tan bueno, ¿no? Miren, en este escenario hay 4 meses que no podemos cumplir. Aquí sí podemos cumplir. Aquí ya aumentó, miren. Ah, existe. ¿Cuántos meses que no cumplimos? 5. Damos otro clic. 4. En todos los meses que cumplimos en este escenario. Cada clic es un escenario. Mire ahí. Ok, pero tengo que hacer esto 5.000 veces. No. Le doy a iniciar y me van a aparecer los 5.000 escenarios. Espero que se generen los 5.000 escenarios. ¿Y qué me interesa a mí preguntarle a Crystal Ball? Me interesa preguntarle, ¿sabes qué? ¿Cuán probable, quiero que me digas, cuán probable es que podamos cumplir con nuestras obligaciones los 12 meses del año? Y usted le da, aquí en lugar de menos infinito, le da 12. Enter. Y acá me está diciendo, miren, ven este número aquí. Me está diciendo Juan, existe una probabilidad del 84,34% de que tú puedas cumplir el 100% de los meses con tu flujo operativo. No es 58,34, no es, profesor. Es correcto, 50, me retracto, 58,34%. Totalmente correcto. Gracias. Entonces, esta es la probabilidad de que podamos cumplir los 12 meses del año. Hoy si te digo, ¿cuán probable es que sea 8 meses o más? Le coloco 8 y me está diciendo, ¿sabes qué? Después de hacer, miren lo interesante, después de hacer 5.000 escenarios, existe una probabilidad del 96,46% de que puedas cubrir las obligaciones con el flujo operativo, es decir, el flujo generado en el mes sin considerar la caja acumulada. Y si le coloco 7, ¿qué quiere decir esto? Que existe, o sea, después de hacer 5.000 escenarios, existe una probabilidad del 99,72% que podamos cubrir de los 12 meses, 7 o más. Dejémoslo con 12. Y editar. Profe, eso significa 12 o más cuando está con infinito, ¿no? Correcto, Más infinito. Ay, correcto. Tal cual. Copiar y pegamos. ¿Qué es lo interesante de este análisis probabilístico? Es que ya estamos asumiendo que esta variable ya no cambia en función a los valores que nosotros le estamos dando, sino cambia conforme a una distribución de probabilidad asociada. Y esto es como una versión del Doctor Strange de los Avengers, ¿no es cierto? Tal cual. Bien, colegas, ¿qué les pareció el modelo de capacidad de pago? ¿Fue productivo?
Profe, una pregunta. Adelante. Lo que vimos ahí que es variamos la cantidad. También podríamos simultáneamente variar el precio para que nos hiciera las 5.000 simulaciones cambiando cantidad y precio. Totalmente correcto. Totalmente correcto. Acá la limitante del problema era la cantidad, pero como usted bien lo menciona, podíamos tranquilamente variar el precio en el entendido de que estuviéramos en un negocio donde el precio es volátil cada mes, ¿no es cierto? Podríamos claramente estar en un sector de commodities, ¿no? Donde los precios varían rápidamente, ¿no? ¿Correcto? Tal cual. Es tal cual como dice Luis, ¿no? Sí. Igual se puede asignar, claro que sí, claro que sí. Esto es como dibujo libre, ¿no? Uno podría aplicar la distribución a más de una variable, tal cual. Bueno, profe, lo digo porque en el gráfico de Tornado, pues apareció que el precio de venta era el que más influía en el modelo. Entonces, por eso, pues digo, pues, no sé por qué no se tomó el precio de venta en lugar de la cantidad. Digo, es una pregunta. ¿No? Es totalmente correcto. Por metodología, ¿no? Por metodología, se, la pregunta es totalmente pertinente. Aquí ustedes pueden ver las variables que más inciden y la lógica me dice que debería cargar distribución a las variables que tienen mayor impacto. En este caso, sería el precio de venta, en segundo lugar el costo variable y en tercer lugar la cantidad. En consecuencia, debería simular el precio, ¿sí? Ahora, el modelo nos condicionaba la cantidad, pero podríamos, en ese orden lógico, asignar el precio de venta. Ahora, quiero entender la lógica del contexto del problema en el sentido de que el precio de venta es una variable que generalmente no tiene mucha variación interanual, es decir, dentro del año. Generalmente se fija un precio para una gestión y se lo cambia para otra gestión. Entonces, en proyectos de inversión, como hacemos proyecciones anuales, ahí usamos con mayor frecuencia la variabilidad de precio. Pero en este caso, como era una proyección de corto plazo, quiero entender la lógica de la pregunta, del modelo, del ejemplo que hicimos. Entonces, creo que se fue por ahí, que nos lo dio, ok, esto es muy corto plazo, vamos a asumir que no varía, pero la cantidad sí varía instantáneamente, ¿no? Pero sí podríamos también asignar distribución de probabilidades, tanto al precio como al costo variable, como ustedes lo mencionan. Correcto. ¿Alguna otra pregunta más, colega, con relación al modelo? Profe, otra vez. Para la asignación de probabilidades, ¿uno se basa en la experiencia o digamos que a lo mejor no tenemos el historial de precios y pues no podemos que lo asigne el Crystal Ball automáticamente? Pero ahí, eh, ¿cuál sería la distribución más adecuada para cada una de las variables? Es decir, algo que nos diga, pues para eso usted utiliza esta. Entonces ahí, ¿cuál sería el criterio cuando no tenemos esos datos, como en el caso de de la cantidad? Pregunta pertinente, totalmente, ¿no? Como lo que nos plantea Luis, ¿no? ¿Cómo quedó el análisis de sensibilidad en Crystal Ball? Bien, el análisis de sensibilidad en Crystal Ball se lo hacen dos etapas. Primero, este análisis de aquí es un análisis determinístico, pero aquí también podríamos hacer un análisis de sensibilidad de tipo probabilístico. Lo voy a hacer, pero no es muy relevante porque solo tenemos una variable. Por ejemplo, en esta parte de aquí, usted puede darle gráfico de sensibilidad probabilístico, pero como solamente estamos modelando una variable, me va a decir que el 100% de las variaciones del número de meses de cumplimiento se encuentra explicada por la cantidad vendida.
Entonces, este análisis de sensibilidad es un análisis de tipo probabilístico, ya no determinístico. Pero en este caso, como estamos modelando solamente una variable, no tiene mucha lógica o mucho sentido. Es por eso que no lo he hecho, pero gracias por preguntar. Excelente la pregunta. Ahora, lo segundo, es interesante qué distribución usar. Una lógica es ver el comportamiento de la variable. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo estoy modelando lunes, viernes, y digo, ok, jóvenes, les digo a mis estudiantes, viernes existe examen, estudien. Y quiero modelar, o quiero ver cuál es la distribución de probabilidades de las horas de estudio de un estudiante ante un parcial. Y seguramente el estudiante no estudia, no estudia, no estudia, no estudia. ¿Y qué va a pasar? Faltando días, comienza a estudiar. Como también puedo modelar el comportamiento de gasto de un trabajador. Día 1, día 30. Quiero ver el comportamiento de los gastos del trabajador. El trabajador recibe su salario y comienza a gastar que da miedo. Y no llega al fin de mes. No llega. Entonces, ve usted que en función de lo que acabo de graficar, que agarro y me fijo. Sí. ¿Qué distribución tengo? Me fijo la forma. Yo puedo trabajar aquí, fíjese, con una log normal. ¿Sí? Y aquí podría trabajar con un extremo mínimo, ¿no? La forma de la distribución con base a la variable. Criterio 1. Criterio 2. Ver si la variable es de riesgo o de incertidumbre. Cuando una variable es de incertidumbre, se le asigna una distribución uniforme, ya sea discreta, depende de la variable, o ya sea de tipo continuo. La distribución uniforme es una distribución propia a asignar a variables que están totalmente fuera del control de la empresa, totalmente fuera del control de la empresa. Como por ejemplo, la tasa de incremento salarial. Usted sabe el mínimo y usted sabe el máximo. El mínimo es la inflación y el máximo es lo que piden los trabajadores. Entonces, entre el mínimo y el máximo, cualquier cosa puede pasar. Cuando la variable tiene ese comportamiento, se le asigna pues uniforme, donde cada valor es igualmente probable. Si no sé absolutamente nada sobre la variable, asignar una normal no está lejos de la verdad, porque la distribución normal se sustenta en la teoría de los números grandes, en el sentido de que cuando un fenómeno se repite varias veces, su comportamiento de los resultados tiende a ser normal. Otra distribución muy usada es la beta PER. ¿Y por qué la beta PER es interesante? Porque me permite cargar los escenarios más probables, el mínimo y el máximo de la variable. Es decir, con base a la experiencia de las personas que están modelando, usted sabe, en función a la historia o al grupo de expertos, hasta dónde esa variable puede caer y hasta dónde esa variable puede subir y le asigna el comportamiento de la beta PER. Son algunos criterios para responder a su pregunta, estimado colega.
Profe, una consulta. El tipo de variable discreto continuo, ¿cómo lo podría yo asignar o saber? Gracias, Juan. Perfecto, Fernando. Bien, eso va a depender, o sea, eso, excelente la pregunta. Depende de la naturaleza misma de la variable. Recuerde que una de las características de las variables de tipo discreto es que toma valores enteros. 2, 4, 6, 8. ¿No? Por ejemplo, esa es una característica básica de la cantidad, ¿no? Es decir, nosotros no podemos vender, si vendemos sillas, no puede usted decir, ok, te vendo 2,5 sillas, ¿no? Entonces, esta variable no admite valores discretos, no admite valores continuos, pero en cambio, por ejemplo, la variable de precio, usted puede usar la estrategia de precios y decir, ¿sabe qué? En lugar de colocar 400, colocamos 399,99, digamos, ¿no? ¿Correcto? Fíjense que ya estamos usando ya con la lógica de continuo, de que estamos emitiendo decimales. Entonces ya podría ser esto una variable continua y no tanto discreta, el precio. Asimismo como el costo, ¿no? El costo y el precio podría ser variables continuas. Pero no así la cantidad, porque la cantidad requiere ser valores de tipos enteros. ¿Sí? Fernando, ¿respondí su pregunta? No, gracias, profe. O sea que por decir, si estoy con una variable de tipo discreto como la cantidad, tendría que hablar elegir un tipo de distribución que sea discreta, ¿no? No continua, digamos. Totalmente correcto. Ah, ya. Gracias, profe. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, querido colega? Excelente. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, les planteo que quedemos aquí el día de hoy. Ya la siguiente clase nos vamos a quedar un poco más. Vamos a quedar un poco más de tiempo para no quedar a media. Bueno, antes respondo a la pregunta de Luis. ¿Existe una clasificación de las variables de riesgo e incertidumbre? Buena pregunta. Ya. Bien. Machain es un autor argentino. Tiene su libro. Lo voy a colocar en la plataforma. Lo tengo digital. Machain, pero si ustedes lo tienen también lo pueden buscar. Machain, modelos y simulación. Machain es interesante porque nos habla de modelos y nos dice, las variables de incertidumbre, porque hace una diferencia entre incertidumbre y riesgo muy interesante. La variable de incertidumbre tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, todas las demás variables que tienen una distribución diferente a uniforme, ya sea normal o ya sean las sesgadas, al existir valores más probables, uno más probable que otros, entonces se la llama una variable de riesgo. Y aquella variable donde cada dato tiene la misma probabilidad de ocurrencia se le llama variable de incertidumbre. Entonces, en conclusión, si existe un valor más probable, es una variable de riesgo. Pero si cada valor tiene la misma probabilidad de ocurrencia, es una variable de incertidumbre correcta. Excelente la pregunta. Excelente. ¿Sí? ¿Se respondió? Perfecto. Perfecto. Entonces, colegas, les debo unos minutos.
pero no quiero quedar a media con la parte conceptual de la parte de largo plazo. Gracias, Juan. Entonces, le planteo lo siguiente, la siguiente clase, sí, le iba a pasar el libro, le iba a pasar una captura, pero lo tengo en digital, se lo voy a pasar. Va a estar en la biblioteca a partir del lunes. ¿Listo? El libro que les menciono, para que puedan leer esta parte que es interesante. Entonces, como les decía, la siguiente clase va a ser intensiva, porque en la primera parte voy a ser muy breve en el marco teórico, de la parte de presupuesto de capital. Voy a tomarme media hora en explicar el marco teórico y directo nos vamos a hacer modelo de presupuesto de capital. Colegas, ¿fue productiva la clase de hoy? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy buena, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos, Hugo. Se me cuidan, estimados colegas. Feliz fin de semana a todos. Que estén bien. Gracias por conectarse. Hasta luego.